El segundo tema a tratar se titula ¿Cómo tratar el síndrome de ovario poliquístico en adolescentes?, a cargo de la doctora Marisa Labovsky. La doctora Marisa Labovsky es médica ginecóloga, presidenta de la Federación Internacional de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia, expresidente de SAGIG y miembro del Comité Científico de Alogia. ¿Okay? Adelante, doctora. Buenos días a todos y a todas. No sé cómo llegaron. Parece que está complicado, pero en América Latina estamos acostumbrados a las vicisitudes de las huelgas. Bueno, me toca hablar de algo que en realidad no llegamos tanto a la conclusión de si tenemos un problema o no tenemos un problema, ¿no? Si hacemos diagnóstico o no se escucha, perdón, o no hacemos diagnóstico en adolescentes de SOP. Entonces, ¿qué tratamos, no? ¿Dónde estamos parados? Entonces, un poco tenemos que saber y acaban de explicar qué es el SOP, si es importante o no hacer este diagnóstico en la adolescencia. Un poco yo voy a retomar esto. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que fue un poco lo que estuvo hablando Laura. ¿Y cuál sería el tratamiento si es que decidimos tratar y le pusimos o no le pusimos rótulo a lo que vamos a tratar? ¿Qué sabemos? Entonces, y lo dijo bien Laura, que es multifacético, que no hay una sola causa, y esto también nos complica un montón las cuestiones, porque tiene que ver con parte genética, con parte que fue heredando, con actividad neuroendócrina, con actividad de las células pancreáticas, de la genética y del medio ambiente, ¿no? Que esto es hoy en día una de las peores situaciones que nos aquejan, que es el tema de la alimentación y del ejercicio físico y la dificultad de llevar a cabo una dieta saludable o una vida saludable, que sería el remedio a casi todas las enfermedades que hoy en día nos aquejan, ¿sí? Y lo más importante, y por qué nos preocupa el síndrome de ovario poliquístico, es porque a largo plazo aparejadas enfermedades severas como la diabetes, como la dislipemia, como la enfermedad cardiovascular, como los cánceres, como el endometrio, problemas de fertilidad, etc. Y también en esto me quiero detener un poquito porque resulta muy importante. ¿Alguien me avisa el tiempo? Porque no lo veo y me voy a pasar. Gracias. Que es el tema de la infertilidad y esa asociación a cuando una paciente le dicen que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Nosotros estamos acostumbrados a recibir en el consultorio una paciente que se sienta y nos dice: yo tengo SOP, ¿sí? O PCO para el doctor Soran, que está en el fondo. Y a ese viene 15 años, 16 años, 14 años y nos dice que tiene SOP. Y ese que dice que tiene SOP, hoy en día ya sabemos que implica que ya fue al señor Google, que ya fue a la inteligencia artificial, que ya fue a todos lados y ya se enteró que va a ser infértil, no va a poder tener hijos, que va a tener una vida, que se va a morir de una enfermedad cardiovascular, etc. Y no va a ser la primera ni la última que empieza a probar si puede tener hijos, ¿no? Porque el señor Google dice que no. Entonces va a probar y no va a ser la primera ni la última que termina embarazándose y con todo lo que trae esto adicionado a esto. Sabemos, y lo dijo bien Laura, que los criterios que se usan para el SOP en la adolescencia son controvertidos, que las características de las pacientes adolescentes se superponen, las características fisiológicas propias de la adolescencia se superponen a un montón de las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico de SOP, como bien dijo Laura, el acné, el hirsutismo, las alteraciones del ciclo menstrual, los ovarios poliquísticos, y las sociedades internacionales especializadas no tienen criterios definidos y que se basen en una evidencia científica. Por ende,
¿Qué conclusiones se llegan? Qué bueno, que eventualmente podemos hacer algún tratamiento, incluso en ausencia de este diagnóstico, sobre todo en pacientes que tienen características que pueden o no asociarse, pero que seguro le van a traer problemas en su futuro, como la obesidad, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y los signos físicos del hiperandrogenismo, sobre todo en estas pacientes. Laura ya lo presentó, pero el año pasado se hizo una guía que se las recomiendo porque es muy completa en cuanto a diagnóstico en las distintas edades, qué se pide, qué no se pide, cuáles son los problemas futuros y cuáles son los tratamientos recomendados, en qué circunstancias y para qué tipo de pacientes. La verdad que es muy completa, muy llevadera y con buenas conclusiones a mi gusto. Les he tomado algunas cuestiones para tomar en este ratito y básicamente lo que dijo Laura, que el ultrasonido se descarta en el uso de diagnóstico de PCO en adolescentes. También, no lo puse acá, se descarta la antimülleriana que se usa para pacientes y adultas y se elige uno o el otro, no es nuestro caso, no vamos a hablar de eso. Que las adolescentes con ciclos menstruales irregulares se debe discutir con la paciente y con la familia si necesitamos o no tener un diagnóstico. Esto es a título personal, creo que los médicos no podemos trabajar sin un diagnóstico. Nos falta algo en nuestro cerebro si no podemos ponerle nombre y apellido a lo que le está pasando a esta paciente. Y la verdad que las pacientes no estudian los libros y vienen y nos dicen, tengo esto, y nosotros decimos, bueno, tiene esto. No. Nos la hacen un poquito complicada. Entonces, a veces es un problema nuestro el tener que ponerle nombre y apellido a lo que le pasa a la paciente. Y por ahí, y sobre todo en paciente adolescente, no hace falta ponerle nombre y apellido a todas las cosas. Podemos tener ciertas cuestiones a marcar en nuestras historias clínicas, por ejemplo, si nació de bajo peso al nacer, si tuvo una pubarca antes que la telarca, si tiene un poco más de hirsutismo, si tiene antecedentes familiares, y todo eso lo vamos marcando en nuestra historia clínica. Y no nos olvidamos que estas cosas le fueron pasando a nuestra paciente, pero no necesitamos decirle a los 15 años, a los 16, a los 14, vos tenés un ovario poliquístico, porque eso ya es una marca que hoy en día con la tecnología hace que nuestra paciente ya se haga un futuro negro, ¿sí? Y para las adolescentes que presentan características de eso, pero que no cumplen con los criterios, y esto lo dijo Laura también, se habla de reevaluar a los 8 años, como que si bien sabemos que las pacientes entre 3 y 5 años alcanzan su madurez y en general la mayoría van a menstruar prolijamente, hay montones de trabajos que hay pacientes que tardan hasta 9, 10 y 12 años, hay un trabajo de arte muy interesante, que tardan en desarrollarse. Y la verdad es que lo que importa es esto. Yo tengo una paciente que me viene a mostrar que tiene esto, y que todo eso le incomoda porque ella está en un momento de su vida que tiene sus grupos de pares, que tiene ganas de salir, que tiene ganas de hacer deporte, y todos sabemos que existe el bullying, que existe la violencia de grupos de pares, que los adolescentes y los niños son bastante crueles a veces con su grupo de pares, y que entonces a ella no le importa en realidad si tiene una PCO, una resistencia a la insulina o lo que tiene. Lo que no quiere es tener pelo, no quiere tener grano, quiere poder ir a jugar, vestirse, ponerse la ropa que usan sus compañeras o sus compañeros, sentirse como lo que se quiera sentir, no importa. Por suerte hoy en día venimos en un mundo donde ya tampoco es tan importante la estética a full, aunque en los países latinoamericanos todavía tenemos un gran predominio de la estética y del qué dirán. La infancia y la adolescencia es un tiempo de estructuración y reestructuración. Se construye la imagen corporal, hay un aprendizaje del control del impulso, se empieza a dejar de ser tan impulsivo y se construye sobre todo la autoestima. Por eso es tan importante en este momento escuchar lo que nos está pidiendo. Yo tengo un par de clases y en todas voy a repetir lo mismo. La escucha atenta y empática. No hago que escucho lo que me están pidiendo en esto y en todo lo que vayamos a hablar siempre. Por supuesto, este pensamiento mágico que no solo tienen las adolescentes, que no les va a pasar nada, que por eso tienen
relación sin cuidado. También lo tenemos las mujeres adultas y los varones adultos. El adolescente requiere, o la adolescente, una atención especial, interdisciplinaria, tratar de trabajar en grupo, en estos temas más en especial, y vamos a ver nutricionista, psicóloga, pediatra, endocrinólogo, lo que sea necesario. Tenemos que detectar los factores de riesgo y las conductas de riesgo. En este caso, mejorar todo lo que tiene que ver con la alimentación y el ejercicio, ¿sí? Es una etapa de la vida para proporcionar la salud y tenemos que evitar perder la oportunidad. Esa paciente, ese momento es fundamental para aprovechar para todo lo que podamos y tratar de no perder ni un minuto en poder brindar la información. ¿Qué nos pasa con el síndrome ovario poliquístico? A veces etiquetar a esa paciente genera intervenciones injustificadas, que no son necesarias y que pueden llegar a ser dañinas. Podemos generar iatrogenia. Puede afectar la calidad de vida de un adolescente, generarle ansiedad temprana, depresión, ahora vamos a ver, y dudas acerca de su fertilidad futura, que verdaderamente no sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a ser una paciente con una poliquistosis ovario, y tampoco sabemos si, aunque tenga una poliquistosis, porque todos tenemos nuestras pacientes que dejaron los anticonceptivos y se embarazaron al otro día, o las que quisieron probar porque no nos creyeron y le dijeron SOP y se embarazaron, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo más importante de esta enfermedad, es el futuro metabólico y el futuro reproductivo. No importa, no hace falta, a mi criterio, ponerle nombre y apellido a todo, y menos en esta etapa de la vida. Saber que es una paciente a la que le marcamos en rojito en nuestra historia, que tiene varios números para hacer una poliquistosis, para tener una enfermedad metabólica en el futuro y por ahí un problema reproductivo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos lo que a ella le molesta, su estética, si es que a ella le molesta. Ojo con eso también, porque por ahí a mí me molesta un granito, pero a mi paciente no le importan los granitos, o se percibe no binaria o se percibe más masculina y en realidad le encanta tener ese hirsutismo. Entonces, también tener cuidado con eso. Lo que sabemos sí o sí es que tiene que hacer cambios de hábito, tiene que hacer ejercicio, tiene que alimentarse lo mejor posible, y eso es para ella y para la que no tiene nada, para la que sana también, lo más importante. Y trabajar, como les dije antes, en equipo. Algunos trabajos nos hablan de que estas pacientes, y esto sí me resulta muy importante, sufren estrés emocional. Muchos trabajos muestran que estas pacientes con síndrome ovario poliquístico, con hirsutismo, con acné, sienten estrés emocional, sienten depresión. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida, y que no necesariamente está relacionado a la severidad, no necesariamente la que tiene esos abscesos o ese acné severo, no me sale la palabra, no importa, severo, océano, pustuloso, que para nosotros es una cosa horrible, por ahí justo para esa paciente nada, y otra que tiene 3 granitos locos, un poco de base, es realmente muy importante. Entonces, no importa lo que nosotros pensemos, importa lo que nosotros escuchemos de lo que nos está diciendo nuestra paciente, ¿sí? Esto va a ser lo más importante. Las guías que dicen: los profesionales de la salud deben ser conscientes de la alta prevalencia de síntomas depresivos moderados a severos y la depresión en adultos y adolescentes con síndrome de ovario poliquístico, y deben realizar un cribado de depresión en todo adulto y adolescente con SOP. O sea, ojo, no es solo lo que vemos, el granito, hacer diagnóstico, no hacer diagnóstico. Escuchemos y miremos a la paciente que tenemos enfrente y veamos qué es lo que a ella le importa y cuál es su consulta, no lo que a nosotros nos importe hacer diagnóstico, decir que tiene algo. El tratamiento: cambio en el estilo de vida, alimentación y ejercicio físico. Ese es el único tratamiento real para el síndrome de ovario poliquístico, para el síndrome metabólico de acá al futuro. Eso es el único tratamiento. El resto de las cuestiones son sintomáticas, ¿sí? Yo le voy a dar anticonceptivo, le voy a hacer algo cosmético, le voy a dar antiandrógenos, eso va a ser sintomático. Yo no la voy a curar, ¿sí? Esto también tiene que quedar claro. El tratamiento es los anticonceptivos. El anticonceptivo se le va todo, ¿sí?
deja los anticonceptivos y ella tiene su síndrome, vuelve. En eso tenemos que ser claros también. Es un tratamiento sintomático. El tratamiento a largo plazo del síndrome de ovario poliquístico, como el síndrome metabólico que a veces acompaña, es el cambio en el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio. Lo demás es sintomático. Debe individualizarse y adaptarse al paciente. Debe tener como objetivo mejorar los síntomas y signos que representan las necesidades reales de nuestras pacientes. Y para eso, en general, lo más importante y lo que funciona mejor con las adolescentes son las píldoras anticonceptivas, sobre todo combinadas. Etinilestradiol, mejor aún que el estradiol para estos casos, y los gestágenos, que pueden ser cualquiera. Ahora vamos a ver algunas cosas. Cambios en el estilo de vida, también es muy fácil decirlo, hay que ir y hacerlo, más en nuestros lugares, más con la vida cotidiana que llevamos, en los lugares peligrosos, que decirle a una chica que salga en bicicleta y después le roban la bicicleta a las 4 cuadras, que vaya caminando a tomar el colectivo o se alejen las paradas y por ahí sale muy de noche, es peligroso, pero bueno, lo cierto es que disminuyen los valores de andrógeno, regularizan los ciclos menstruales, sobre todo a quien tiene una hiperinsulinemia, y beneficia a nivel cardiovascular. La disminución del 5 al 10% del peso corporal en las pacientes con sobrepeso o obesidad también mejora el síndrome de ovario poliquístico. En adolescentes se recomienda al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa todos los días, incluidas aquellas que fortalecen los músculos y los huesos, mínimo 3 veces por semana. La actividad debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos o alrededor de 1000 pasos con el objetivo de lograr 30 minutos diarios. Otra recomendación. ¿Qué nos dicen las guías que nadie hace? Que la adherencia a todo esto, como mucho del 50, 59, 38, 34, 86 en el caso de que lo sigan y lo llamen todos los días para decirle levantate, haz ejercicio. Tiene el personal golpeándole la puerta. La verdad es que no funciona, sin embargo, es como el uso del preservativo o la barrera de látex. Nosotros tenemos que decir que se usa siempre. El ejercicio siempre lo más que pueda. La adherencia es muy baja. Psicoterapia. Dijimos que hay depresión, dijimos que hay mucho distrés emocional. No nos olvidemos de esto, evaluemos el distrés de nuestra paciente. Y si no sabemos o no estamos seguros, hagamos una interconsulta, una entrevista con una psicóloga. No le decimos que va a terapia, le decimos que solamente unas entrevistas para ver cómo se siente, si la vemos muy triste o muy preocupada por lo que le está pasando. No nos olvidemos de la parte sí, es fundamental, sobre todo en estas pacientes. Si la paciente tiene resistencia a la insulina, si tiene obesidad, si tiene antecedentes de diabetes, también se pueden utilizar los sensibilizantes de la insulina. La más común, la más segura de todas es la metformina. Y si la paciente tiene muy comprometido el tema metabólico y le vamos a dar anticonceptivos para mejorarlo, en estas pacientes lo podemos asociar o lo deberíamos asociar a la metformina para evitar que sigan subiendo los triglicéridos o que tenga más impacto sobre la insulina. La metformina, es importante agregar metformina en aquellos índices de masa corporal de más de 25 en los que se va a dar anticonceptivos y que no sabemos que no va a hacer el ejercicio y que va a estar muy difícil la dieta. Pensemos en un adolescente, no es tan fácil que haga dieta, en general suele estar enojada un poco con lo que le está pasando, embroncada con esa situación y entonces más difícil es que cumpla con las cuestiones que, como dijimos antes, el pensamiento mágico es muy difícil que una piba de 15 años piense que a los 50 va a tener un infarto o va a tener diabetes o el sobrepeso va a hacer que sus articulaciones estén doloridas, digamos, es muy difícil que puedan pensar en ese futuro. La vida es hoy, mañana vaya uno a saber. Podemos también asociar antiandrógenos en aquellas pacientes que tienen contraindicados los estrógenos, sobre todo, porque en realidad lo que más funciona para el acné son los anticonceptivos combinados, pero bueno, algunas tienen contraindicaciones o no quieren. Vamos a ir hablando en este congreso también del problema que tenemos con el consumo de hormonas. Puede ser flutamida, espironolactona, ciproterona, finasteride. Hay varias opciones de antiandrógenos, cualquiera
es útil. Yo a veces uso la espironolactona mucho, por ejemplo, en las pacientes que eligen el SIU, el DIU de levonorgestrel, pero tienen algo de acné. Entonces el levonorgestrel va a proteger el endometrio, va a proteger esos sangrados tan irregulares y el crecimiento extremo, y con la espironolactona le mejoro el acné local. Funciona cuando no quieren tomar pastillas o tienen contraindicados los estrógenos. El tratamiento de la obesidad, el tema inositol y los tratamientos de las drogas para la obesidad en adolescentes están recién empezando. El inositol no hay nada que pruebe que sirva efectivamente para mejorar sobre todo las menstruaciones y no está recomendado con evidencia científica. Para el SOP, en el caso de la obesidad se está trabajando con las medicaciones que tienen buenos resultados en los adultos. Con las adolescentes recién están empezando a haber trabajos con buenos resultados en las pacientes, sobre todo hiperobesas. Los anticonceptivos disminuyen la hormona transportadora de esteroides sexuales, por lo tanto bajan los andrógenos, actúan a nivel de ovario bajando los andrógenos y actúan también a nivel de la suprarrenal y de los receptores perisónicos. ¿Estoy bien, Lauri? Terminando. ¿Qué dosis? Es la mínima dosis que sea suficiente para mejorar el cuadro. ¿Qué andrógeno? Uno pensaría o piensa o sistemáticamente pensamos que los mejores andrógenos son los antiandrogénicos y le sumamos la potencia antiandrogénica. ¿Qué dicen los trabajos? Bueno, no dicen esto los trabajos. Los trabajos no demuestran que un andrógeno sea mejor que el otro, ¿sí? Ni que un estrógeno sea mejor que el otro. Ciertamente el dinilestradiol es más potente que el estradiol para subir la hormona transportadora, pero no está probado científicamente. O sea que cualquier opción anticonceptiva que tenga resultado en la paciente vale. Y si es levonorgestrel y etinilestradiol, que es el que tenemos barato, gratis en la salita, vamos con eso, que por ahí no va a ser el mejor de todos, pero seguramente va a ser mejor que nada y va a funcionar bien. La menor dosis de estradiol o etinilestradiol que sea efectiva, y no se recomienda ningún gestágeno en especial. Por lo menos hasta hoy, esto dicen los trabajos científicos. Clorhidrato de flornitina en mi país no hay, yo no sé si hay acá, son locales para el crecimiento folicular. Sepan que los anticonceptivos disminuyen el crecimiento, la velocidad del crecimiento del vello, pero no funcionan mucho para eso. Lo que mejor funciona son estas cremas que no hay en muchos lados y la depilación láser. La luz pulsada, la soprano, la que tengan realmente es lo que mejor funciona para el aumento de vello. Y para terminar, lo más importante es no sobrediagnosticar, pero tampoco olvidarnos que esa paciente puede llegar a tener un riesgo a futuro, sobre todo un síndrome metabólico, riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes. Necesitamos valorar lo que nos dice la paciente, escuchemos lo que nos pide, no lo que nosotros queremos escuchar, y trabajemos siempre en los aspectos biopsicosociales. Sobrediagnosticar puede ser un problema, podemos generar lo que la paciente no tiene, angustia, estrés, así que tengamos mucho cuidado, ojo con lo que decimos y con la cara que ponemos cada vez que estamos frente a una paciente. Nosotros tenemos un poder, el poder de enseñar, el poder del que se supone que sabe, ¿sí? Aunque lo hayamos perdido bastante, sigue estando. Entonces, no juzguemos, no critiquemos, si no sabemos, derivamos, escuchemos. Valorar las necesidades de la paciente, trabajar todos en conjunto. Esto es es como una publicidad que la podemos encontrar en la Sociedad de Excesos de Andrógenos. Hay varias, una es cómo se hace mínimamente un diagnóstico, cómo se trata, y entonces hay como muy sencillo cómo se trata el vello. Es para el público. Me pareció súper interesante, solo están en inglés. Hay 3, uno para el diagnóstico, otro para el tratamiento y otro para el seguimiento. Están muy lindos, son gratuitos, se los pueden bajar. Muchísimas gracias.